Buenos días. En nombre de los organismos del movimiento popular al cual pertenecemos, en especial la Suntra, queremos dar a conocer nuestra opinión con relación al discurso del mandatario del país dado el día de ayer en la Asamblea de Diputados. Como he de notar claramente, se ha descrito un país que no es el país real. Se ha descrito un país en función de una serie de hechos que, como le consta a la mayoría del pueblo panameño, no se han dado en función ni de los intereses nacionales, ni de los intereses de las mayorías del pueblo. No cabe duda que, como buen malabarista o como buen mago, se trata de diseñar prácticamente aquella fábula de Alicia en el País de las Maravillas. Mientras que la vida real indica una situación bastante compleja para la mayoría del pueblo panameño. Es decir, para ese pueblo humilde, honesto y trabajador, que es el que puede empujar un país, como lo ha hecho en efecto, hacia adelante, es el que puede generar riqueza con su trabajo, es el que colectivamente madruga todos los días para poder desarrollar el ciclo económico, pero ese mismo pueblo, su paga son bajos salarios, salarios disminuidos, jornadas de trabajo disminuidas, suspensión temporal de sus contratos de trabajo, la informalidad, el incremento de la pobreza, la falta de oportunidades en la juventud, en fin, la paga de ese pueblo son las peores condiciones del servicio sanitario público, son las peores condiciones del servicio de salud pública, son las peores condiciones a las que no llega el agua potable, son los infinitos tranques por los que se debe mover la población que trabaja en horas de la madrugada y regresar en horas de la noche a sus casas sin poder realmente desarrollar una vida familiar con sus hijos. Es sin duda un país desigual, sexto en el mundo, segundo en América Latina, donde hay peor distribución de riqueza. El país que saquean sus recursos naturales, minerales, los recursos de todos, como el caso de la minería y de Minera Panamá en particular, y como lo es la pretendida 25.000 nuevas hectáreas para nueva actividad minera, como lo es el contrato de Panamá Port. Pero también es el país donde la institucionalidad está podrida, donde la corrupción campea en el órgano ejecutivo, legislativo, judicial, como nos consta a todos. Es el país donde en realidad los intereses del poder económico son los que prevalecen por encima de los intereses de las mayorías. Es el país donde 115 ultramillonarios acumulan más de 20.000 millones de dólares. Es el país donde el sueño, la esperanza y el futuro ha sido atracado de forma bestial por quienes nos han gobernado en los últimos 31 años. Esta historia es de toda la vida, pero en los últimos 31 años, después de la invasión, 7 gobiernos, 3 arnulfistas, 3 PRD, un gobierno cambio democrático. Es decir, y las condiciones materiales de vida del pueblo panameño cada vez son peor. Entonces, cuando escuchamos en el discurso presidencial tratar de convencernos de una realidad inexistente, de la cero atención real de las necesidades fundamentales del pueblo en medio de tan dura situación que se vive, sí, por el modelo económico neoliberal, que este es un problema de carácter estructural y que se agrava con el problema sanitario que todos conocemos, que es la pandemia
COVID-19. Y en medio de la pandemia, y como si fuera poco, entonces vemos los actos de corrupción, hospital modular, ventiladores respiratorios, medicamentos, y cada escándalo que va estallando casi a diario muestra la descomposición de un sistema corrupto, de un sistema que no nos sirva a los panameños, pero que la élite, la clase dominante, pretende seguirle imponiendo a Panamá a través de sus títeres, que tanto en el Ejecutivo, el Legislativo y en el Judicial hacen valer a través del Estado esta situación insostenible. Luego entonces están las perspectivas dichas en el discurso de posible reactivación económica, según se plantea en 5 ejes. Toca uno, el de la construcción. Pero incluso proyectos ya acabados se mencionan, como por ejemplo el del IPT de Changuinola. Este es un proyecto que empezó desde el gobierno Martinelli, Varela, y creo que ahora se inauguró. Para que tengamos idea, pero cuando se mete en el baile, entonces se habla de perspectiva de crecimiento y crecimiento de empleo. Y hay otros proyectos que simplemente no arrancan. Si quisiéramos reactivar 5.000 plazas de empleo, lo primero que debiese haber hecho el gobierno, que ya se lo hemos planteado varias veces, es haber reaperturado los proyectos que ya estaban licitados, gran parte de ellos del Meduca, y solo allí los proyectos que ya estaban licitados, Aguas para Gamboa, por ejemplo, con el IDAN, etcétera, se generarían 5.000 plazas de empleo de inmediato. Pero nada de esto ocurre y entonces se empiezan a vender expectativas de nuevas obras a efectos de generación de empleo. Termino exigiéndole al gobierno del señor Cortizo políticas públicas claras para nuestro pueblo humilde, honesto y trabajador que ha sido abandonado, que ahora se le pone más trabas para recibir el famoso vale digital insuficiente. Y estas trabas lo que persiguen finalmente es reducir la cantidad de gente que recibe esta transferencia del Estado. Mientras que a los empresarios, a los gamonales, por ejemplo, se les ha exonerado de pago de impuestos, de pago de seguro social por 2 años, en fin. Esto realmente es inadmisible e inaceptable. Al pueblo humilde, honesto y trabajador nos toca organizarnos, nos toca luchar y nos toca conquistar un mejor país para todos. Estamos convencidos que la constituyente originaria, la fundación de un nuevo Estado, el resurgir del poder del pueblo organizado en poder popular, debe cambiar las estructuras actuales y debe darnos en realidad un país dinámico, próspero, sí, pero para todos. A nombre de Suntrat, su junta directiva, su secretario general quien habla, quiero expresar mi felicitación a los trabajadores que laboran en la empresa Estrella Azul o Industrias Lácteas. Los compañeros han culminado felizmente la negociación del convenio colectivo. A pesar de la intromisión aberrante del Ministerio del Trabajo con un laudo o arbitraje más bien, en el que pretendía imponer para destruir el derecho de los trabajadores. Dignamente los trabajadores se mantuvieron en huelga, dignamente siguieron en la mesa y dignamente han conquistado su nuevo convenio colectivo por los próximos 4 años. Mi admiración y felicitación a los trabajadores y a sus organizaciones sindicales, que a pesar de la brutal actuación del Ministerio de Trabajo, el silencio mayoritario en los medios de comunicación de esta actividad de lucha de los trabajadores, en medio de esta adversidad que existe hoy en el país, en el mundo, se puede lograr acuerdos y acuerdos dignos para la vida digna de la población panameña y en particular
de los trabajadores de industria láctea. Saludos, nuestra solidaridad y nuestro abrazo fraterno. Seguimos en la lucha.